Hola, les saludo un domingo más en esto que es el mensaje. Damos paso al cierre de la serie Cuando la vida duele. Y lo hacemos con este título de esta oportunidad. ¿Quiénes no sanan de su dolor emocional? Es una pregunta importante. Y este texto que se encuentra registrado en el libro de Jeremías capítulo 15, verso 18, habla precisamente de esta condición, de alguien que no logra sanar de su dolor emocional. Miren ustedes, ¿por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste a sanar? Esto que hemos leído es un interesante cuestionamiento personal de alguien que se quedó atrapado en su dolor, que no logró sanar. Dice acá que ese dolor no cesó, que ese dolor no se curó y que ese dolor se resiste a sanar. Bueno, este es un riesgo que se corre y necesitamos encontrar con la ayuda de Dios que puede impedir que nosotros sanemos de nuestros dolores emocionales. Por acá entonces la pregunta, ¿quiénes no sanan de su dolor emocional? Bien, vayamos a la Biblia y encontremos respuesta a esto. En primer lugar, no sana de su dolor emocional aquel que se desensibiliza por las experiencias que ha vivido. Es decir, se vuelve duro. Los que han sufrido y les cuesta volver a confiar o creer. Porque así es, las experiencias de sufrimiento, de dolor, muchas veces nos vuelven duros para enfrentar las circunstancias y a las otras personas. Ya no confiamos con tanta facilidad. Y a eso le estoy hablando de sensibilizarse. A eso es que estoy definiendo de esta manera. Esa persona se volvió insensible, se volvió dura. ¿Por qué? Porque las experiencias que sufrió le hicieron que le cueste volver a confiar o creer. Este texto que voy a tomar como ejemplo para aplicarlo acá está registrado en el Evangelio según San Lucas capítulo 15 verso 28. Voy a leer ahora de la Reina Valera del 60. Dice, entonces refiriéndose al hermano mayor, está el hermano menor que es el hijo pródigo que se fue de la casa, pero está el hermano mayor que quedó en casa. Da la impresión que ese muchacho quedó bien y quien sufrió todas las consecuencias de su pecado y de lo mal que le fue el muchacho menor. En efecto, eso fue así, pero encontramos a este que quedó en la casa con cierta condición interna que se vio manifestada con el retorno de su hermano a la casa. Dice acá lo siguiente, entonces se enojó. ¿Cuándo se enojó este muchacho? Se enojó cuando el hijo menor regresó, cuando su hermano menor regresó, cuando su padre lo recibió, cuando hizo fiesta para recibirlo, entonces él explotó. Y el enojo era una evidencia de algo, un dolor emocional que estaba allá adentro, que se activó. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Ese no quería entrar, yo lo tengo destacado acá, porque ese es alguien que se endureció, se insensibilizó. Es alguien que determinó, no, no voy a fluir con la situación y se quedó afuera. Pues una persona que adopta esta actitud es una persona que nunca va a sanar de su dolor emocional. No, no cruzar la puerta, no cruzar la barrera, no irse al otro lado y quedarse viendo de lejos, con desconfianza, todo el entorno, todas las relaciones que lo rodean, no poder fluir con eso, con la libertad necesaria, hermano y hermana, te va a dejar atrapado en tu dolor. Te quedarás ahí. Los demás estarán, como en este caso, viviendo su vida, haciendo fiesta, disfrutando la vida, y tú estarás del otro lado, marginado, no porque te marginaron, sino porque tú, bajo el enfoque de tu dureza, has hecho y has colocado, mejor dicho, una barrera entre
los demás y tu propia vida. No podemos permitir que las experiencias que hemos vivido nos vuelvan gente dura. Hay quienes, a base de sus experiencias malas, tratan con dureza a los hijos. Se vuelven personas duras, insensibles, difíciles, desconfiadas. Entonces ya no confían. Tratan mal a hijos, tratan mal a su esposa. Hay quienes, porque vieron una experiencia de dolor, tal vez de engaño, en una relación matrimonial, se les cuesta volver a confiar y les cuesta volver a entrar en una dinámica de una nueva relación. ¿Por qué? Porque aquella experiencia los volvió duros, insensibles, desconfiados. Eso impide, hermanos, y nos quedamos ahí, porque no nos podemos realizar a solas. Necesitamos ese entorno de personas y circunstancias para poder fluir con eso, y eso va a generar realización para nuestra vida. Entonces, en primer lugar, los que se desensibilizan, esas personas no superan su dolor emocional. En segundo lugar, los que se bloquean también. ¿Qué significa esto? Esto es negarse a hablar de lo que causa el dolor. Es decir, el bloqueo emocional es: yo me quedo con esto y me lo voy a comer solo. Eso es un veneno que va a terminar afectando tu vida fuertemente. Y vean ustedes si no es así, que la Biblia en el Salmo 39, verso 2, leído de la Reina Valera del 60, dice lo siguiente: enmudecí. Esa es una decisión. Se bloqueó. Es David hablando acá. Dice: enmudecí con silencio. Me callé, es decir, decisión personal, aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. O sea, la pregunta al principio en el texto era: ¿por qué no cesa mi dolor? Bueno, porque a veces nos bloqueamos. Vivimos solo nosotros, sabemos las experiencias de dolor que hemos vivido en nuestra vida, pero nos cuesta de repente hablar de eso y por lo consiguiente no sanamos. Y nosotros decimos: no, me voy a quedar con esto, no voy a hablar del asunto. Eso es un veneno, hermano. Eso es un veneno, hermana, que se va a quedar ahí por dentro y va a terminar impidiéndote sanidad de esa experiencia que has vivido. No sucumbas a la idea y a la tentación de quedarte ahí y dejar que ese dolor y esa experiencia se quede por dentro de ti. Tienes que hablar en algún momento. Ya lo hemos dicho en forma insistente y lo quiero reiterar. Importante encontrar la manera de hablar con alguien que te pueda acompañar en ese proceso para sanar tu dolor. Alguien, obviamente, que tenga la experiencia, que tenga la madurez, que te conduzca a ese contacto con Dios, que te asista, porque perdemos nosotros por el dolor la capacidad a veces de poder saber y discernir por qué camino ir. Entonces, ¿quiénes no se sanan de su dolor emocional? Los que se bloquean. Es decir, no voy a hablar de esto, me quedo con esto por dentro. Y dice el texto acá que el dolor, hermano, lejos de sanar, va a agravarse. Número 3, ¿quiénes no sanan de su dolor emocional? Los que prolongan el luto. Los que prolongan el luto. ¿Qué significa? Eh, eh, Esto es una condición, hermanos, donde la tristeza y la añoranza persisten por demasiado tiempo. Es una condición que se puede volver crónica. Claro que el luto hay que manifestarlo. Claro que esa temporada donde sentimos esa pérdida en algún sentido, experiencias, claro, ese luto tenemos que vivirlo, pero no se puede quedar con nosotros, no se puede quedar toda la vida con nosotros, no se puede prolongar más allá
de donde es sano que se prolongue. Los que prolongan el luto impiden sanar de su dolor emocional. Y vuelvo a mencionar que esta es una condición de tristeza. Personas se envuelven en un espíritu triste que lo atrapa. Y dice la Biblia que el espíritu triste seca los huesos, se te va consumiendo. Y en una actitud de añorar, de pensar en la persona, en las circunstancias, en aquello que ya no está. Y entonces tú prolongas eso. Cuando tú lo llevas más allá de lo que es sano, entonces caes en una condición que se puede volver crónica y va a ser un estorbo enorme para sanar tu dolor emocional. Mire lo que dice Job, capítulo 16, verso 15. Ya hemos leído que Job, sus experiencias de dolor fueron fuertes en función de pérdidas que tuvo. Dice este versículo 15 del capítulo 16. Dice, el luto es parte de mi cuerpo. Vea usted entonces cómo eso se volvió ya parte de la vida. Y yo destaco, el luto es parte de mi cuerpo. En el polvo tengo enterrada la frente. Claro que eso te puede subyugar cuando tú lo prolongas. Yo recuerdo mi mamá murió, yo siempre comparto esto, yo tenía 6 años y era común en aquel tiempo, no veo que se estila tanto ahora, que en las casas donde había alguien que había fallecido se colocaba un chongo negro ahí. Y mi mamá murió y ese chongo negro se colocó y estuvo ahí largo tiempo. Yo creo que alguien no lo quitó, yo creo que se cayó por el tiempo prolongado que estuvo ahí. Sí, aquí indicaba que había habido pérdida ahí de vida. Y digo, está bien que eso se dé, pero tú no puedes prolongarlo. Eso no puede volverse parte de tu cuerpo, parte de tu vida, parte de tus pláticas, parte de tu, de todo. Todo el tiempo no puede estar eso ahí, porque eso te va a impedir que avances, que sanes. Hay quienes creen que le faltan a un ser querido si dejan de sentir ese luto, si dejan de extrañarlo. Es que no se trata de dejar de extrañar a alguien, se trata que no puedes ponerte ese luto de forma permanente, porque eso va a hacer que tengas como la cabeza enterrada en el polvo. Eso te va a subyugar y te va a afectar. Entonces, los que prolongan el luto también impiden sanar de su dolor emocional. Y número 4, los que disfrutan estar resentidos. Esos también, el resentimiento estorba a la sanidad del dolor emocional. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ese resentimiento les hace quedar atrapados en el rol de víctimas. Y hay gente que le gusta sentirse víctima. Por eso hay personas resentidas, por eso hay personas que no salen de esa condición, porque sienten en un momento que bajo el enfoque de víctimas pueden estarle cobrando a los demás por el dolor que sintieron. Y hay quienes están pagándole a alguien por el dolor, no que ellos infligieron a la persona, sino por el dolor que otro, el daño que otro hizo. Y traigo aquí, hay gente que en la experiencia ya de ser padres, hace que sus hijos paguen por el daño y el dolor emocional que ellos eh, eh, vivieron cuando eran jóvenes. Traen eso, lo siguen sintiendo y siguen entonces hablándole con amargura a los hijos, porque una evidencia del resentimiento es la amargura, hermanos. Y la amargura, como dice la Biblia, es una raíz que puede contaminar. Estar resentido es
estar sintiendo constantemente y repetidamente por una experiencia que se vivió en el pasado. Y hay quienes bajo el enfoque de sentirse víctimas hacen que los demás tengan que estar pagando por lo que no deben. Los hijos no deben eso. Como decía, hay experiencias matrimoniales, quizá de engaño, y alguien que está intentando una nueva experiencia y viene de un fracaso, hace que el cónyuge pague por lo que otro le hizo. Y están bajo la desconfianza, bajo los celos, tratando de someter a la otra persona y hostigando a la otra persona. Si no fue esa persona que te hizo eso, fue otra persona. Pero tú, a base de estar resentido y a base de estar te sintiendo víctima, caíste en ese juego que te evita salir de tu dolor emocional. Y estás haciendo, como dije antes, que otros paguen la factura de lo que no deben. Entonces, los que disfrutan estar resentidos, y vean ustedes cómo lo pongo, disfrutan estar resentidos porque se sienten víctimas y bajo ese enfoque los demás tienen que estar viniendo a pagar. Proverbios capítulo 17, verso 9 es nuestro último texto. Este es un lenguaje actual en que le voy a leerlo. Dice, el que cubre una falta busca afecto. O sea, el que va a resolver, a todos hermanos, nos dañan, a todos. Pero si tú vas todo el tiempo queriendo hablar de lo que te hicieron y aquella cuestión, claro, tú puedes contar eso, como dije el domingo anterior, como un testimonio. Decir, bueno, viví esta experiencia, pero la superé, salí de eso. Pero la persona que está ahí insistiendo sobre el error de alguien, sobre la falta que alguien hizo, claro, esas cosas golpean y causan dolor, pero el tema es, tú tienes que salir de eso y tienes que sanar. El que cubre una falta busca afecto, dice aquí. Pero el que repite el asunto, separa a los amigos, destruye. El que repite, repite y repite. El resentimiento es estar repitiendo, estar insistiendo. Y eso, hermano, separa, eso destruye, eso arruina. Los hijos van a querer salir de tu casa rápido. Tu esposo no te va a aguantar, tu esposa no te va a aguantar, los amigos. Vas a estarte escuchando todo el tiempo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y sintiendo y sintiendo y sintiendo. Se van a cansar, porque ¿quién puede soportar el espíritu triste así, esa condición de abatimiento? Nadie, hermanos, es una carga muy pesada, ni tú mismo te vas a terminar aguantando. Entonces, necesitas salir de esa condición, no puedes quedarte disfrutando y comiendo eso, victimizándote. Eso no va a ayudar, eso te va a dejar atrapado emocionalmente. Y he dicho que, eh, lo emocional puede ser un pantano. Tú puedes meter el acelerador y las llantas nada más lo que van a hacer es tirar lodo por todos lados y no vas a avanzar. Necesitas poner en terreno firme tu vida, salir de ahí. Decir, no, yo siempre les menciono, yo no soy víctima. A partir de esto, soy un instrumento en las manos del Señor y necesito avanzar. Y no puedo hacer que los demás estén a mi alrededor viéndome como una víctima de lo que viví. 4 cosas les he mencionado entonces que inhiben, que estorban. Esta pregunta se nos planteó en el texto, ¿por qué no cesa mi dolor? Bueno, a veces no cesa el dolor porque nos volvemos insensibles. Hay una dureza en nosotros que nos hace tratar con dureza las circunstancias y a los demás. También porque nos bloqueamos, dejamos la experiencia de dolor por dentro, nos comemos eso y eso termina más bien agravando el dolor. Porque hacemos que el luto que se desprende de la experiencia de pérdida que quizás vivimos se prolongue mucho, más allá de lo que es saludable que exista. Y entonces llevamos eso y vamos leudando y afectando, perdón, a los demás. Y también que nos quedamos atrapados en el resentimiento y hasta lo terminamos disfrutando porque nos
proyectamos como víctimas para dar lástima, para que los demás estén ahí alrededor, y eso cansa, hermanos, eso cansa. Vean ustedes cómo entonces la Biblia nos ayuda a entender por qué camino ir para sanar nuestro dolor emocional. Evitemos caer en estas cosas y estorbar con esa actitud la posibilidad de salud, de sanidad para nuestro dolor emocional. Bien, vamos a orar. Espero que la serie de este mes haya sido de bendición para ustedes. Por favor, compártanlo. Me mandaron por ahí fotografías de personas que ven el devocional y lo ven en familia. Yo les compartía eso la vez pasada y eso es una bendición. Compártame. Si está ahí en familia, viendo, compártalo con amigos, con familiares, el mensaje que domingo a domingo transmitimos en este horario y lo hacemos a través del canal de YouTube Alberto Solórzano. Usted lo está viendo ahí. Bien, insisto, espero que la serie haya sido de bendición para usted. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, para que nada estorbe a que podamos sanar de nuestros dolores emocionales. Ni la insensibilidad, ni el bloquearnos, Señor, ni el prolongar el luto, ni quedar en el ámbito del resentimiento atrapados. Guárdanos de todo eso, guárdanos, porque al final los grandes perdedores no serán nosotros, seremos nosotros mismos. Al no lograr salir, ¿por qué no cesa mi dolor? Dijo el hombre de Dios. ¿Por qué? Y la respuesta está en estas cosas y en otras más que de repente necesitamos encontrar a la luz de tu palabra. Pero ayúdanos con esto, Señor, para que no seamos estorbados en esa decisión que tenemos de sanar de nuestros dolores emocionales. Gracias te damos, Señor. Recibimos de ti con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, le bendigo. Que siga usted ahí con la bendición del Señor en todo. Tengan un domingo muy bendecido, una semana bendecida que estamos pronto a comenzar y les espero para inaugurar serie a partir del próximo mes de septiembre. Bendiciones.